y ese día 4 de abril es el día que le abrieron la causa a Bulgarelli, pues no podía estar lista la acusación con el criterio de oportunidad el mismo día que estaban abriéndole la causa a Bulgarelli. Y alguien puede decir, bueno, pero es que está el día 5 y el día 6, porque entre el 4 y el 7 hay 3 días. Pues no, la jarana salió en cara. El 4 de abril del 2025 fue viernes, el 5 de abril fue sábado, el 6 de abril fue domingo, el 7 de abril fue lunes. La jarana sale en cara, señor fiscal. O sea, lo fabricaron, lo falsificaron. Usted presentó la acusación el lunes 7 de abril sin haber tenido la oportunidad ni siquiera de investigar a Bulgarelli, ni siquiera de indagarlo, y tenía un criterio de oportunidad montado desde antes. Y cuando se dio cuenta, dijo, ¿qué problema? ¿Y ahora qué hago? Necesito abrir aquí un expediente contra Bulgarelli, inventemos el favorecimiento real para insertar subrepticia y perversamente el legajo de criterio de oportunidad, que por eso no lo quería dar. Manda apenas la declaración de Bulgarelli en ese legajo sin fecha para que no nos pudiéramos dar cuenta. Por eso ustedes deben pedir ese legajo completo para constatar esto. Y otra cosa más. Ahora bien, ubiquémonos en el contexto de esta acusación y prometo, señora presidenta, señora diputada Alfaro y señor diputado Vargas, no salirme del ámbito de la acusación. No voy a caer en la trampa que esperan algunos juristas, no muy amigos nuestros, de que yo entre a hacer un análisis fuera de la acusación. Porque para eso está este expediente aquí. Para esto la Corte mandó un mamotreto a la Asamblea Legislativa del cual nos dieron copia. No está para hacer un check, para eso no nos mandan todo esto, está para leerlo. Y yo le agradezco a la señora presidenta de esta comisión que en diferentes oportunidades ante la prensa dijo literalmente, yo ya me leí todo el expediente, porque eso es lo que hay que hacer. Pues bien, a partir del folio 223, ustedes van a encontrar la acusación hasta el folio 238. Y no la voy a leer, lo que voy a hacer es resumirla. Básicamente, don Rodrigo ya la resumió en 2 líneas. ¿Por qué se acusa a don Rodrigo? Porque, según la acusación, en el ejercicio de su cargo y abusando de sus funciones, dice la acusación, presionó u ordenó a un particular, don Cristian Bulgarelli, para que le entregara un dinero, que no precisa la acusación el monto, a Federico Cruz, bajo la amenaza de que de no hacerlo, no sería adjudicatario de un contrato con el BESI. Ese es el resumen de la acusación. No hay otro. Esa es la acusación. Y entonces lo acusa de concusión, artículo 355 del Código Penal. Y ese artículo lo que dice, tampoco lo voy a leer, es que se impondrá una pena de prisión al funcionario público que abusando de su cargo obliga o induzca a alguien a dar un beneficio patrimonial para ese funcionario o un tercero. Esta acusación se sostiene por sí misma. Vamos a ver. Vámonos a un solo hecho, el hecho sexto, folio 226. Ahí está la clave de todo esto. Vamos a ir quitando la hojarasca para ir exactamente al núcleo. En ese hecho sexto, el fiscal Díaz dice que entre junio y octubre del 22, empezamos con una imprecisión, entre junio y octubre del 22, Rodrigo Chávez Robles, abusando del cargo y mientras se daba el proceso previo a la adjudicación del contrato con el BESI, en una reunión donde se encontraban las siguientes personas: don Jorge Rodríguez Vives, gran amigo y que me precio de su amistad y que se encuentra acá imputado, la ministra de Comunicación, doña Patricia Navarro, y don Cristian Bulgarelli. O sea, había 4 personas en ese momento: doña Patricia, don Jorge Rodríguez, don Rodrigo Chávez y don Cristian Bulgarelli. Y dice que don Rodrigo indicó, comillas, me gustaría ver el contrato,
porque yo también tengo un montón de antojos de muchas cosas. Y tal vez pedir un par de, ¿cómo se llama?, de chineos, de cariñitos. Ahora bien, quedémonos ahí. ¿Por qué razón la imprecisión del fiscal si en el folio 122 del mismo expediente se transcribe la grabación que subrepticia y criminalmente hizo la señora Patricia Navarro de esa conversación? O sea, si no, ¿por qué ustedes creen que lo transcribe entre comillas lo de los cariñitos y chineos? Porque la señora Navarro subrepticiamente grabó esa conversación privada. Y la transcripción de la conversación está en el folio 122 y 123 del expediente. No me estoy saliendo del expediente. Lo particular de esa transcripción es que hay una fecha, 3 de agosto del 22. No fue entre junio y octubre. Esa conversación tiene una fecha, fue el 3 de agosto. Entonces, el 3 de agosto del 22 se dio esa conversación y se dio esa reunión. También lo que es interesante es que la palabra chineos no la dijo el señor presidente. Y eso es lo que hace una prensa mendaz, mentirosa y canalla, que ni siquiera es capaz de leerse las cosas, y inventa. De acuerdo al propio audio, la palabra chineos la dijo don Cristian Bulgarelli, y ahí está en el folio 123. Pero como no importa repetir mentiras, pero ahí está. Esa expresión la dijo Cristian Bulgarelli, folio 123, línea 1, en una reunión en el proceso previo a la adjudicación, y estaban estas personas, donde se dijo eso de los chineos, cariñitos y antojos. Pero aquí viene la palabra clave del fiscal. En su desordenada y negligente acusación usa 2 palabras que destruyen toda la hipótesis por su propia naturaleza lógica. Están en esa reunión, se dicen esas cosas y dice, línea 2 de abajo hacia arriba, folio 226, hecho sexto. Acto seguido, el acusado Chávez Robles obligó al empresario Bulgarelli a dar indebidamente un beneficio patrimonial a favor de Federico Cruz. Señoras diputadas, señores diputados, acto seguido no requiere un ejercicio intelectual muy profundo, no requiere un diccionario jurídico, no requiere un diccionario de lógica, no requiere una traducción al latín. Acto seguido es de inmediato, en ese momento, inmediatamente. Y además, como me enseñó mi maestra de escuela, cuando usted quiere cortar el tiempo y trasladarlo hacia adelante, le pone un punto y aparte, no un punto y seguido. Acto seguido, en punto y seguido es en ese momento, no hay otra manera de entender el acto seguido. Acto seguido, Chávez Robles le obliga e induce a Bulgarelli a darle un beneficio patrimonial a Cruz. Señoras diputadas y señores diputados, eso es lógicamente imposible que haya ocurrido, pero no porque lo diga yo, ni porque mi representado, mi amigo y presidente de la República, don Rodrigo Chávez, diga que él no lo dijo, porque aquí vamos a estar, ¿a quién le creemos? ¿A Bulgarelli 1, Bulgarelli 2 o don Rodrigo Chávez? No, es que no lo dijo, pero no lo dijo porque como el fiscal acusa que es acto seguido y la señora Navarro está grabando ese momento, esas palabras no están en la grabación de Navarro y por lo tanto no se dieron. Donde a quién entrevistan? A Patricia Navarro Molina. ¿Quién la entrevista? El fiscal general. ¿Cuándo la entrevista? El 20 de febrero del 2025. Si ustedes leen toda la entrevista hecha el 20 de febrero del 2025 a doña Patricia y termina en el folio 6 vuelto, está firmada por ella y además la juramentan, doña Patricia nunca dice que escuchó a don Rodrigo Chávez dándole una orden a Cristian Bulgarelli de darle ningún dinero a Cruz. Porque si el contrato fue adjudicado a Bulgarelli, según dice el hecho antecedente 4, página 224, el 18 de octubre del 22,
En ese momento ya le dieron el contrato a Bulgarelli, ya está adjudicado. Eso significaría que el beneficio patrimonial a Cruz se lo tuvo que haber dado antes, porque era una especie de amenaza. O le da plata a Cruz o no tiene el contrato. Bueno, resulta que tuvo el contrato el 18 de octubre. ¿Y cuándo, según el dilecto Carlos Díaz, se produjo la entrega del dinero? El 24 de febrero del 2023, 4 meses después de que le habían adjudicado el contrato. Entonces, ¿dónde está la amenaza? ¿Dónde está el chantaje? ¿Dónde está la obligación? ¿Dónde está la inducción? ¿Dónde dice que fue el 24 de febrero que le dieron el dinero? Según la acusación siempre. Aquí no me estoy saliendo de la acusación. En el hecho séptimo, folio 226 vuelto, línea 1. Entonces no puede ser cierto lo acusado, sino porque es falso. Y lo peor es que él sabe que es falso. Él sabe que es falso. Y ahora voy a demostrar que él sabe que es falso. Y sin salirme del expediente. ¿Cuál es entonces, según la acusación, la prueba que demostraría, según el fiscal, que ese hecho existió? Aunque ya demostré que lógicamente no pudo haber existido por las razones indicadas de que no está en la grabación de Navarro, que Navarro no lo declaró y que adicionalmente las fechas no coinciden. El señor fiscal general le dijo a esta comisión, y dice la acusación en la página 233, prueba 1, que don Cristian Bulgarelli es el que va a declarar eso. ¿Qué es lo que declararía Cristian Bulgarelli? Que don Rodrigo lo obligó e indujo a dar el beneficio a Cruz, porque si no le daba el beneficio no le daban el contrato. Ya demostré que eso no puede ser cierto, pero bueno, el fiscal dice que Bulgarelli va a decir eso. Ya quedó demostrado en los videos que Bulgarelli dijo aquí bajo juramento que él nunca había recibido ninguna orden del presidente ni que se había inmiscuido en nada, pero no importa. Esos devaneos donde un día digo A, otro día digo B, otro día digo C, me juramentan en un lado y me juramentan en otro y no les importa a ciertas personas, tienen una explicación. Y aquí voy a demostrar por qué, sin salirme del expediente, Bulgarelli miente. Dice el ofrecimiento de prueba, folio 233 vuelto, que para Bulgarelli la Fiscalía autorizó un criterio de oportunidad, de conformidad con el artículo 22b del Código Procesal Penal, según expediente 250000430033PE. Nada más voy a hacer la ubicación dentro de una pregunta que le hizo el diputado Vargas a don Carlos el día que vino. El expediente que nos ocupa, y basta irse a la carátula, es el 250000190033PE. Es decir, este no es el expediente en el que Bulgarelli está denunciado ni investigado. Este no es. En este, quienes están acusados son don Jorge y don Rodrigo. Entonces hay otro. Bueno, sí, el fiscal nos dice que ese otro es el que leí, el 250000430033PE. Y ahí fue donde el diputado Vargas, con buen tino, le pregunta al señor fiscal sobre el famoso criterio de oportunidad y le dice, ¿cuál es el delito por el que está acusado o investigado Bulgarelli? Y él empieza diciendo concusión, luego se enreda. Bueno, yo podría pensar que alguna persona que no fuera abogado se enrede, pero se enredó el señor fiscal y dijo, no es concusión, ante una observación u objeción que le hace don Daniel, que resultó más abogado que el señor fiscal, y le dijo eso. Y el fiscal dice, perdón, no es concusión, es favorecimiento real. Y ahí quedó el tema.
esta comisión rechazó una moción, me parece que todavía hay una revisión, para pedir el legajo completo del criterio de oportunidad. ¿Y por qué es importante ese legajo completo del criterio de oportunidad? Porque en el folio 220 de este expediente, y vuelvo a reafirmarlo, no me salgo del expediente que tiene esta comisión, viene una resolución que me parece que es básica para poder entender lo que está pasando aquí. Es una resolución de don Carlos Díaz Sánchez, fechada 4 de abril del 2025, donde dice: se ordena testimoniar piezas en la presente causa para que se investiguen los hechos denunciados en contra de Cristian Bulgarelli Rojas por el delito de favorecimiento real, en virtud de que los denunciados no ostentan la calidad de miembro del Supremo Poder, y que se confeccionó el testimonio de piezas y le pusieron ese número, el que ya leí, el 0043. Este es el 0019. Y aquí viene un elemento que yo nunca... La Fiscalía, porque estamos sobredimensionando, poniéndole casi que representación de la reina de Inglaterra a Carlos Díaz, y no se lo merece. Es testigo de la Fiscalía. Entonces, ese testimonio que negocia Díaz con Bulgarelli y con el abogado de Bulgarelli, que curiosamente es el abogado de Leonel Baruco, digo, nada más como un elemento de pura coincidencia. Esa negociación entre Bulgarelli y Díaz, ¿cuándo se produce? No lo sabemos, porque como no mandaron el legajo del criterio de oportunidad, los papeles que les mandaron a ustedes ayer no tienen la fecha de esa declaración. ¿Cuándo tuvo que haber sido hecha? Antes de que vayan a cambiar las fechas. Pues tuvo que haber sido hecha después del 4 de abril. Porque si el 4 de abril le abrieron la causa a Bulgarelli, el criterio de oportunidad no podía ser antes del 4, no iba a abrir un criterio de oportunidad con un legajo en una causa que no existía. Creo que de nuevo esto es lógica pura, no es especulación. Entonces aceptemos que al menos fue después del 4 de abril el criterio de oportunidad y esa declaración de Bulgarelli. No parece haber una discrepancia, porque no puede ser otra fecha. La lógica lleva a eso. Bueno, pues resulta que no puede ser, porque la acusación de Carlos Díaz contra el presidente de la República y don Jorge Rodríguez, en la que se cita el criterio de oportunidad, la presentó el 7 de abril del mismo año. Ahí está, folio, de nuevo sin salirme, 239. Es decir, el 7 de abril y en el 240 está el recibido. El 7 de abril del 25 recibieron la acusación, que tiene además fecha 4 de abril. Pero digamos que lo que vale es cuando le reciben la acusación. Se la recibieron el 7 de abril, pero estaba lista desde el 4. Y de nuevo, no soy yo el que lo inventa. Y ese fue el día que el 4 de abril fue el día que Bulgarelli recibe una acusación y lo entrevistan. No sabemos si lo entrevistaron ese día. Pero recibió la acusación. Y con fecha 4 de abril salió la acusación nuestra. Entonces, sí, actuaron, tienen la capacidad de moverse en el tiempo hacia atrás y hacia adelante. Eso es una fabricación, señor abogado. Más grave, es que más grave aún. Si la acusación tiene fecha 4 de abril y ese día 4 de abril es el día que le abrieron la causa a Bulgarelli, pues no podía estar lista la acusación con el criterio de oportunidad el mismo día que estaban abriéndole la causa a Bulgarelli. Y alguien puede decir, bueno, pero es que está el día 5 y el día 6, porque entre el 4 y el 7 hay 3 días. Pues no, la jarana salió en cara. El 4 de abril del 2025 fue viernes, el 5 de abril fue sábado, el 6 de abril fue domingo, el 7 de abril fue lunes. La jarana sale en cara, señor fiscal. O sea, lo fabricaron, lo falsificaron.
Usted presentó la acusación el lunes 7 de abril sin haber tenido la oportunidad ni siquiera de investigar a Bulgarelli, ni siquiera de indagarlo, y tenía un criterio de oportunidad montado desde antes. Y cuando se dio cuenta, dijo: ¿qué problema? ¿Y ahora qué hago? Necesito abrir aquí un expediente contra Bulgarelli, inventemos el favorecimiento real para insertar subrepticia y perversamente el legajo de criterio de oportunidad, que por eso no lo quería dar. Manda apenas la declaración de Bulgarelli en ese legajo sin fecha para que no nos pudiéramos dar cuenta. Por eso ustedes deben pedir ese legajo completo para constatar esto. Y otra cosa más grave en esta misma línea: el artículo 22 del Código Procesal Penal, que es el que cita el fiscal en el criterio de oportunidad, dice lo siguiente en lo que interesa: para suscribir un criterio de oportunidad se requieren dos requisitos. Bueno, un montón de fondo, pero en lo que interesa: uno, que lo autorice el superior jerárquico del fiscal. Y yo recuerdo la pregunta hecha por don Daniel y la respuesta firme y fuerte y honesta del señor fiscal general cuando dijo: lo autoricé yo. Bueno, digamos, lo autorizó él. No me consta, porque no tengo el legajo del criterio de oportunidad, pero digamos que lo autorizó él. Lo que no se acordaba el señor fiscal es que el último párrafo de ese mismo artículo 22 del Código Procesal Penal dice: la solicitud, que es la solicitud, no la que va a autorizar él, es la solicitud autorizada por él, debe formularse ante un tribunal que resolverá lo correspondiente. Entonces, el 4 de abril abrió la causa, el 4 de abril entrevistó a Bulgarelli, el 4 de abril lo indagó, el 4 de abril firmó el criterio de oportunidad, el 4 de abril lo autorizó él, el 4 de abril lo mandó ante un tribunal, el 4 de abril el tribunal autorizó el criterio de oportunidad para incluirlo el 7 de abril. No, y el 4 de abril redactó la acusación contra su humilde servidor y el ministro Rodríguez Vives. Ese es el 4 de abril más productivo que ha visto la historia del derecho, señor. No, hay otro que es el de aquella fiscal que hizo una solicitud de desestimación un día feriado en enero. Pero este está peor. Eso fue que lo tenían listo, estaba montado, lo falsificaron todo para dar sentido a la acusación. Aquí ya se le cayó la cara y el caso a Carlos Díaz. No, pero es que todavía no he llegado a lo más grave. Ah, no. No, hay algo más grave. Bueno. Si la solicitud tiene que formularla ante el tribunal que resuelve lo correspondiente, ¿cuándo autorizó el tribunal el criterio de oportunidad? No lo sabemos porque no tenemos el legajo del criterio de oportunidad. Pero evidentemente tiene que haber sido después de que don Carlos negoció con Cristian Bulgarelli. Y no puede ser antes, no autorizarlo antes. De nuevo, es lógica pura. Y no puede ser antes del 4 de abril. Porque el 4 de abril fue donde le abrieron el expediente contra Bulgarelli por favorecimiento real. Entonces, ¿cuándo ese juez autorizó? Eso es fácil, con el legajo del criterio de oportunidad no lo vamos a saber. Entonces, ¿cuándo fue? Después de la acusación. La lógica llevaría que fue después del 7 de abril. Y alguien podría decir: bueno, pero lo autorizó un juez después del 7 de abril, no pasa nada. Pues sí, pasa algo terrible. El artículo 24 del Código Procesal Penal dice: los criterios de oportunidad podrán solicitarse antes de que se formule la acusación. O sea, si pidió el criterio de oportunidad después de que formuló la acusación, ya no hay criterio de oportunidad. No puede, ningún juez puede autorizarlo después de que se formule la acusación. Así que posiblemente don Carlos, en ese ejercicio proceloso del derecho, tenía el criterio de oportunidad con fecha anterior a abrirle el expediente a Bulgarelli. Vea qué grave. Y va a ir corriendo a alguien a ponerle una fecha. Si me escuchan, puede ser que don Carlos no tenga ningún interés en escucharme, eso no importa, no me va a provocar ningún problema.
Pero si a alguien le pasa esta información, va a decir, vamos a tener, antes de mandar el legajo a la asamblea, que ponerle una fecha anterior al 4 de abril. O sea, el legajo del criterio de oportunidad tiene que tener fecha antes del 4 de abril. ¿Cómo va a ser para demostrar que el expediente contra Bulgarelli estaba abierto antes del 4 de abril si en el folio 220 de este expediente dice que se abrió el 4 de abril? No sé. Ya no puede correr las fechas. Y como el criterio de oportunidad, un tribunal lo tiene que autorizar antes de que acuse, y la acusación fue redactada el 4 y recibida el 7, no hay tiempo. Eso es impericia pura, mala fe, ejercicio curioso del derecho. Y todo esto está causando todo esto en lo que estamos aquí. Ahora bien, si esta acusación no se sostiene lógicamente dentro de su propia estructura, voy a citar aquí, es posiblemente la única cita que haré, de un jurista distinguido italiano, Michel Tarufo, el padre del análisis de la prueba. Y Tarufo dice que cuando se analiza la consistencia y coherencia de una acusación, debe analizarse la coherencia interna y la coherencia externa. No puede quedarse solo en lo dice la fiscalía, cumple requisitos de forma y de fondo, le damos un check. No, que fue lo que refería antes y no voy a repetir. Y aquí entonces voy a pasar a qué hizo la Corte Plena con esta acusación. A partir del folio 330, rola la resolución del Tribunal de Corte Plena de las 12 horas 43 minutos del 1 de julio del 2025, que va del 330 al 356. Lo que nos dice esta resolución, que contiene el voto de mayoría y el voto de minoría, es lo siguiente, en síntesis, porque no vine aquí a leer piezas. Cada vez que tengo que leer algo, lo remito a ustedes en razón del tiempo y del respeto a su trabajo. Aquí se hizo referencia, en este expediente, a un informe que le asignaron a un magistrado instructor de la Sala Tercera, curiosamente un suplente, muy extraño, pero es posible, no hay ningún vicio de ilegalidad en eso, que se llama, su nombre está en el folio 356 vuelto, Manuel Giovanni Mena Artavia. Entonces, don Manuel Giovanni Mena Artavia es magistrado suplente de la Sala Tercera. Creo que está supliendo a don Jesús Ramírez desde su jubilación, no estoy seguro, pero ahí está, ejerciendo su cargo. Le asignaron a un magistrado suplente el informe para presentarlo a Corte Plena sobre esta causa, sobre la acusación. Lo curioso es que usted puede, me perdona la expresión, expulgar todo este expediente y no va a encontrar ese informe en ninguna parte. Se desapareció del expediente. Bueno, eso motivó a esta comisión, de forma muy responsable, a aprobar una moción, 2 votos a 1, a pedir el informe de Mena, o sea, a saber con base en qué conoció la Corte Plena del contenido de la acusación de don Carlos para tomar la decisión de si lo remite a la Asamblea o no. Y de pronto no aparece por ninguna parte, se aprueba la moción y ayer la Corte Plena acordó enviar ese informe y lo envió, no ha sido puesto en conocimiento de la defensa. Posiblemente llegó desde las 7 de la mañana, pues obviamente ya no ando consultando mi correo para ver si me lo pusieron en conocimiento. Pero lo que es interesante es cómo quedó la votación de Corte Plena ayer. O sea, para remitir un informe que ellos mismos aceptan que sirvió de base para el voto de mayoría, señora presidenta, señora diputada y señores diputados y señoras diputadas, 10 magistrados votaron en contra de remitir el informe.
10 magistrados votaron en contra de remitir el informe. Eso es una vergüenza y no puedo decir los nombres. Es más, si tuviera aquí el acta de corte plena o quiénes son, se los digo de frente. Son irresponsables y avergüenzan al foro judicial. Porque que 10 magistrados de la República, independientemente de cómo hayan votado en cuanto al envío a la Asamblea, negársele a la Asamblea Legislativa a remitir un informe que sirvió de base para una votación de corte plena, no tiene calificativo más que vergüenza. Y se lo digo como abogado con casi 40 años de ejercicio de la profesión. Eso no es posible. ¿Qué esconden? Y algunos de ellos dijeron en la sesión, es que eso era un borrador. Es que ¿para qué lo vamos a enviar? Todavía que uno se opusiera, que 10 se opusieran. Bueno, al menos ya bajaron de 15 a 10. Digamos, no eran 15. De 15 a 10, digamos que van bajando. Bueno, pero al menos ayer 12 dijeron hay que mandarlo. Y de la lectura que se puede hacer rápidamente de ese informe, que lo obtuve por otras vías y lo obtuve hasta el momento que la Corte acordó remitirlo, no antes, porque ningún magistrado podía hacérmelo llegar aunque ya lo tuviera, por un asunto de respeto. Si yo exijo el respeto de que el fiscal o quien sea ande enviando los informes a CR hoy, pues también tengo que oponerme a que me los envíen a mí, subrepticiamente, ¿verdad? Si ustedes leen el informe de Mena, es 100% así salió el voto de mayoría. O sea, parece que lo pusieron digital, le dieron forma y así salió el voto. O sea, Mena fue el que votó por los 15. Y lo que dice es que debe analizarse una valoración de la tipicidad de la conducta. Al menos esos 15 magistrados dicen hay que analizar la tipicidad. Que los hechos encuadren en el tipo penal. Bueno, ya demostré que no pueden encuadrar, porque no es posible derivar que don Rodrigo le haya ordenado o inducido nada a nadie. Ya no hay forma de probar el tipo penal de la concusión. Pero dice además, estoy en el voto de mayoría inclusive, las reglas del desafuero tienen por objeto librar al funcionario de acusaciones insustanciales y que la labor del Tribunal de Corte va más allá de un simple cotejo entre la conducta descrita y el delito atribuido. Es decir, que no es solo hacer un cheque. Citan un voto de la Sala Constitucional, el 4182 del 2014, de lo que se llama la probabilidad razonable de que se haya cometido el delito. Y probabilidad razonable, dice la Corte Plena, dice la Sala Constitucional y ha dicho la Sala Tercera, es que de la prueba indicada por el fiscal se desprenda al menos la posibilidad lógica y razonable de que el delito se pueda haber cometido. Repito, no de que se cometió, porque eso no lo podemos saber y habría que traer a los testigos, pero que de la lectura de esa prueba y su engarce con el marco fáctico se desprenda esa posibilidad. Y ahí sigue hablando que hay que realizar un examen de la solidez de la acusación. De la solidez de la acusación. O sea, no basta que venga una acusación. Seriedad, consistencia. Luego dice, vamos a analizar el caso en examen, pasa un montón de páginas, para terminar diciendo el voto de mayoría, que para ellos es suficiente afirmar que la imputación no resulta ni antojadiza ni arbitraria. Vea, para que 15 magistrados llegaran a la conclusión de que esa pieza, para dejarlo en términos muy neutros, esa pieza elaborada por don Carlos no es antojadiza ni arbitraria, es o porque no la leyeron, o porque no la analizaron, o porque no les importa, o porque no saben derecho. Quédese con cualquiera de esas 4 o todas las anteriores. O porque fue un acuerdo político. O porque estaban en un plan
ya de persecución. Pero es doloroso, y se los dice alguien que se incorporó al Colegio de Abogados en el 2006, perdón, ya hasta me olvidé, en 1996, observar esto. Esto es doloroso. Porque yo recibí clases del mejor penalista de este país, Francisco Castillo González, mi profesor de penal y de procesal penal, quien me enseñó a ser cuidadoso en la lectura de los documentos. Y esto no tiene nombre. Es más, estos 15 magistrados, siguiendo obsecuentemente el informe de Mena, dijeron: no es necesario traer el legajo del criterio de oportunidad, no es necesario conocer la declaración de Bulgarelli, no es necesario conocer otro documento que se eche en falta aquí. ¿De qué se acusa a Federico Cruz? ¿Dónde está la acusación de Federico Cruz aquí? Porque la acusación dice que él está acusado, dice coimputado. ¿Y a dónde está la acusación contra Cruz? Y de nuevo, no es para traer a Cruz, para no entrar en esa discusión muy interesante de los argumentos de la diputada Alfaro, que ha dicho que no hay que analizar la prueba, y ha dicho de una forma inclusive peligrosa, y lo digo con todo respeto, que ni siquiera va a entrar a valorar nada de la prueba que está ahí, porque es suficiente hacerle un check a los requisitos cumplidos. Hacer eso implicaría renunciar al ejercicio de un control legislativo sobre una pieza acusatoria. Hay que hacerlo. Y posiblemente le han planteado mal el tema, porque es una persona inteligente, la he seguido, racional y con una gran formación en lógica. Y por eso hago un llamado para que estas afirmaciones que he hecho hoy y las constate folio a folio para revisar y darse cuenta que todo lo que he dicho tiene un sustento. Ahora, una vez que estos 15 magistrados dicen que la acusación está bien y genera una posibilidad razonable de la comisión del delito, vienen los votos salvados. Y nos vamos a partir del folio 345 vuelto al voto salvado de los 7 magistrados, y especialmente una nota que pone un magistrado, y vean qué paradójico, de la sala segunda, es el que hizo el mejor voto, el magistrado Olazo Álvarez, donde les dice: los 15 están equivocados. Y dice el folio 347: no podemos compartir el voto de mayoría porque este se conforma con simples verificaciones formales de la pieza acusatoria. Se conforma con simples verificaciones formales de la pieza acusatoria. Les dijo simples, en su análisis, no en sus personas. Y le cita inclusive votos de la Corte y dice: de acuerdo con la jurisprudencia, al referirse expresamente a la probabilidad razonable, nuestro Tribunal Constitucional remite al imperativo de efectuar una prognosis tendiente a discernir si el elenco de pruebas que sustenta la pieza incriminatoria ostenta la solidez mínima. Y dicen estos 7 magistrados que esta pieza acusatoria no ostenta ni la solidez mínima para poder continuar. Y dice: devuélvase al fiscal para que corrija esos desaciertos. Pero no se quedan ahí, empiezan a citarle a los 15 magistrados una serie de votos de ellos mismos, de los 15 que ahora dicen que sí hay solidez probatoria y que no tienen que meterse en la prueba, y ahí están todos los votos. Uno del 2020, otro del 2021, otro del 2024. Y uno extraordinario, de marzo del 25, en el caso de la remoción del fuero de un diputado que está acá, donde ahí la Corte actuó totalmente al revés, un mes antes, o como 2 meses antes. Y le viene y le dicen estos diputados, estos magistrados, que no puede completarse la investigación porque no se cuenta con el legajo que acredite el acuerdo sostenido entre Bulgarelli y el MP
concerniente a la aplicación del criterio de oportunidad, que no puede continuarse hasta que no se cuente con el expediente contra Federico Cruz, y que eso tiene que ser conocido por ellos antes de decidir si lo mandan a la asamblea, y como falta eso se lo devuelven al fiscal. Y aquí se los dice, no yo, es que se los dice el voto salvado, y les recalca y les dice quiénes fueron los que votaron así. Dice que aquí no hay ninguna posibilidad de inferir ninguna posible culpabilidad del señor presidente ni del ministro Rodríguez. Pero eso no le importó a 15 magistrados que con una obsecuencia digna de mejor causa y con una velocidad supersónica decidieron enviar este asunto a la asamblea. Señora diputada presidenta, señora diputada Alfaro, señor diputado Vargas y señores diputados y diputadas que asisten a esta comisión, para esta defensa, esta pieza acusatoria no contiene los requisitos mínimos para que ustedes puedan recomendar una remoción de fuero. No hay motivo suficiente, no hay base razonable. Y si ustedes se limitaren a decir, si ya lo dijo la Corte Plena 15-7, vámonos. Si ese es el razonamiento equivocado, implicaría que bastaría que la Corte Plena recomendara la remoción de fuero. ¿Y para qué va a pasar a la asamblea si la asamblea va a decir, si lo recomienda la Corte, removamos el fuero? Y para eso quedémonos con lo que resuelva la Corte. Si va a pasar a la asamblea y ustedes hacer un check porque dice somos diputados que no somos abogados y allá son magistrados, ese argumento es una falacia de autoridad vulgar. La Asamblea Legislativa tiene una función de quitar estas acusaciones absurdas y descubrir más allá del velo de objetividad dónde está una subjetividad cargada de venganza contra el presidente Chávez Robles. Cuando la Constitución dice admitir o no las acusaciones y decidir si hay o no lugar a formación de causa, es que decidir que no hay lugar a formación de causa es más allá de un juicio completamente arbitrario, donde me cae mal el presidente, entonces hay que remover el fuero, y si me cae bien, no hay que removerlo. Ese ejercicio de la venganza en el poder es espernible en una democracia. Yo les hago un llamado para que ustedes analicen todos estos argumentos, más allá de que la falacia de autoridad de los magistrados, y expulguen este expediente de la forma en que esta defensa lo ha hecho. Y no simplemente digan 15 magistrados dijeron que hay motivo suficiente, entonces removamos el fuero, aquí no voy a revisar ninguna prueba, no voy a ver los hechos. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué vinimos esta mañana aquí? ¿Para qué nos dedicamos a estudiar este expediente? Es para hacer un ejercicio serio de las competencias jurídicas de algunos, constitucionales de otros. Termino con esto. Hay dos elementos aquí que la defensa, ni la de don Jorge, ni la del presidente Chávez ha conocido formalmente, que son el informe del magistrado Mena, porque ese hoy a las 6 de la mañana no había sido puesto ni siquiera informado a esta defensa de que ya la comisión lo tenía, no sé a qué hora llegó, sé que la Corte Plena lo acordó enviar ayer, pero posiblemente venía como la declaración de independencia de Guatemala, que llegó algunos meses después a Costa Rica, porque en la noche no había llegado. Hoy llegó y no lo pusieron en conocimiento, cosa que no creo porque conozco a los diligentes funcionarios del Departamento de Comisiones. Pero además de eso, de ese documento que no ha sido posible que nos impongamos de él de la forma correcta, la declaración de Bulgarelli tampoco. La declaración de Bulgarelli llegó, se puso en conocimiento por correo a las 11:56 de ayer. Algunos tenemos la dicha, la suerte o la mala suerte de trabajar y ser abogados litigantes. No estamos sentados en una silla esperando a ver qué nos notifican para inmediatamente correr a verlo, sino hay que trabajar.
Entonces, por lo menos a las 4, 4:30 que salí de audiencia, revisé el correo y me encuentro que había llegado a las 11:56 la declaración de Bulgarelli. A esa hora ya no podía venirme al departamento de comisiones a revisarlo. Y hoy en la mañana vine directamente aquí, entonces tampoco me he impuesto de la declaración de Bulgarelli, creo que mi colega Brenes tampoco. Adicionalmente, dejo solicitado a la comisión para que ustedes, en el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y reglamentarios, soliciten a la Fiscalía el envío completo del legajo del criterio de oportunidad para revisar todas estas fechas y todo este procedimiento. Don Carlos, a punta de pellizcos, en el sentido no literal de la palabra, es que antes uno decía, bueno, menos en Atenas decíamos, de pellizco en pellizco se muere el burro, pero ya no se puede por los derechos de los, no sé si de los burros, de los animales por lo menos, ya no se puede decir de pellizco en pellizco se muere el burro, pero digamos, de pellizco en pellizco avanzamos pidiendo cosas que el fiscal dijo que no iba a dar, bueno, ya ha tenido que enviar algunas. Entonces solicitarles que le pidan el legajo completo del criterio de oportunidad a ver si de pellizco en pellizco lo manda, porque no solo es importante para la defensa, es que es importante para ustedes, el legajo completo, a ver si lo manda. Y que mande el expediente completo de la causa contra Bulgarelli, ese que les dije, que abrió como un trámite paralelo para determinar de cómo es esa acusación de favorecimiento real, si tiene relación con estos hechos, como le dijo al diputado Vargas, o no es más que una elucubración que él quiere que creamos como acto de fe, como un dogma de infalibilidad que tiene el señor fiscal, tal vez por creer que ha sido designado por Dios, cree que tiene un dogma de infalibilidad y no lo tiene, ni ha sido designado por Dios, ni tiene ese dogma. Entonces, no hay por qué creerle a él, ni tienen por qué creerme a mí. Es que esto no es que yo vine aquí para que todos crean que lo que yo digo es cierto, por eso voy diciendo los folios. Él no, él quiere que le crean. Y así no es ni la democracia ni el derecho. Entonces, pedir, en tercer lugar, el expediente de Bulgarelli completo, ese que se abrió en TP, el que hace referencia en el folio 220 de estos hechos, que es el 250000430033P, y adicionalmente dónde está la acusación contra Federico Cruz, para poder entender el contexto de esta pieza acusatoria y todo el expediente. Creo que es fundamental, y entonces, no sé si lamentablemente, pero en el ejercicio pleno del derecho de defensa, cuando estas dos defensas conozcamos esos documentos, tendríamos que venir no a repetir esto, sino a referirnos exclusivamente a los documentos que no hemos conocido, porque si no el derecho de defensa y el debido proceso no está completo. Y eso no es mi culpa, ni es la culpa de don Daniel. Eso es culpa de una corte irresponsable que acepta que el señor fiscal le mande las cosas incompletas, bueno, de 15, porque los otros 7 dijeron que faltaban esos documentos, y de un fiscal que no los trae. Vino con un maletín tan grande como el que yo traigo allá, pero bueno, yo traigo las cosas y las pongo aquí, trabajo con ellas. El señor fiscal no sacó ni un bolígrafo. Entonces, ¿para qué traer un mamotreto de papeles si no se usan? Entonces, hay que traer los documentos porque ustedes tienen el derecho y el deber de conocer los expedientes completos y no creer que quien les habla dice la verdad y hay que creer en un acto de fe o en un dogma de infalibilidad. Eso significa que tendríamos que volver, posiblemente esa vez solo los abogados, salvo que el señor presidente me haga el honor de venir aquí a disfrutar un rato de este hermoso edificio y de la compañía de todas y todos ustedes. Porque aquí no termina esto todavía, falta el análisis de esa información y falta que ustedes los pidan, si es de recibo mi petición, los documentos que faltan, que es el legajo del criterio de oportunidad y una moción de revisión planteada, el expediente completo de Bulgarelli y la acusación contra Cruz, para efectos de completar los datos necesarios para tomar una decisión y además otorgar
el tiempo para que nos refiramos al informe de Mena y a la declaración de Bulgarelli, que llegó ayer una, la otra debe venir aún de camino allá por Nicaragua o ya llegando a Bagaces, para efectos de poder conocerla en detalle. Con su anuencia me pide mi representado en el ejercicio de su defensa material, don Rodrigo Chávez Robles, que le ceda la palabra para referirse a algo de lo que yo me he referido en el ejercicio de su defensa, dado que el acusado, en este caso, a pesar de que suena grosero, tiene derecho a hacer uso de la palabra en cualquier momento, si me autoriza su merced. Adelante, señor presidente. Muchas gracias, señora presidente de la comisión. Yo voy a hacer un comentario súper breve. Pueblo de Costa Rica, señoras miembros de esta comisión y señor diputado, comparen y contrasten la luz de la lógica jurídica, la cátedra magistral de Derecho que hemos recibido esta mañana, con la presentación que hizo Carlos Israel Díaz Sánchez en esta misma comisión, la cual, por comparación, es vergonzosa para el fiscal y para la Corte Plena de este país, especialmente sus 15 diputados. Por un lado, la lógica, la transparencia, la claridad, la demanda lógica y justa de ver todo el expediente. La comprobación simplemente meridiana de que aquí lo que hubo fue una fabricación, una falsificación de una serie de documentos el 4 de abril para que Carlos Díaz pudiese cumplir las órdenes de sus caprichos personales y o de los mandatos de sus maestros, de sus patrones políticos. Carlos Díaz dijo, yo no me voy a referir a nada hasta en el momento procesal, faltándole el respeto a ustedes tres, señoras diputadas y señor diputado, diciendo ustedes me tienen que creer, porque lo digo yo, no van a tener acceso a lo que se ocupa, porque lo digo yo, y van a hacer una recomendación a ciegas y sobre la base de que yo me referiré cuando a mí me dé la gana, y él le pone la palabra momento procesal. Compare eso con la presentación del licenciado José Miguel Villalobos. También me avergüenza la liviandad antipatriótica y irresponsable de 15 magistrados que por línea política, por orden superior, por formación de un grupo que le podríamos decir el Partido del Poder Judicial, ni siquiera se molestaron en pedir la información correspondiente, ni siquiera hicieron una lectura crítica y le pasaron a la Asamblea Legislativa lo que es una responsabilidad histórica que de una semilla de vergüenza nacional que la Corte Plena nunca debió haber dejado germinar. Este es un momento de tristeza profunda para el pueblo de Costa Rica, de saber que vamos a tener, como dijo el Talmud, pobre pueblo que tiene que juzgar a sus jueces. Y hoy, los miles de costarricenses que están afuera, los miles de costarricenses que nos están viendo por redes sociales y que nos verán por la cobertura de la prensa y que verán los videos por YouTube,
Estamos juzgando a nuestros jueces en lo que es el desmoronamiento moral, lógico y jurídico de la máxima autoridad como cuerpo colegiado del Poder Judicial de Costa Rica. Estamos viviendo momentos oscuros y vergonzosos, y yo estoy seguro que prevalecerá la justicia al final del día, independientemente, y lo digo con todo respeto, de la decisión de esta comisión, de la decisión de la Asamblea Legislativa, si es que se llega a votar esto. Está empezando, pero gracias a Dios hemos logrado desnudar con la mente clara, lógica e informada de mi abogado lo que es a todas luces una trama y una confabulación verdaderamente vergonzosa. Señora Presidente, me pongo a sus gratas órdenes para contestar cualquier pregunta que usted quiera hacer o autorizar a otros que hagan. Muchas gracias por su atención. Y gracias a mi representante por una cátedra magistral. Muchísimas gracias.